Imagínate esto. Hace 9000 años, intentar dormir era literalmente una batalla. Las primeras almohadas de la historia no tenían absolutamente nada que ver con plumas o espumas suaves. Eran bloques sólidos de piedra. Y ojo, no buscaban tu comodidad. Eran una herramienta de supervivencia pura y dura. Una barrera fría y estratégica para evitar que, mientras las personas más ricas dormían, los insectos se les metieran en la boca o en los oídos. Así de extremo. O sea, cero confort. Estos primeros soportes eran herramientas 100% defensivas. Ver una de estas piedras hoy en día es asomarse a un mundo que no tenía ni idea de lo que nosotros consideramos un buen descanso. No era un lugar para relajarse, era un escudo contra la naturaleza. Es una locura pensar en ese contraste, ¿verdad? Pasar de esas rocas duras que usaban para sobrevivir a la suavidad que exigimos hoy. Nos revela un viaje fascinante. Acompáñame en esta exploración donde veremos cómo evolucionó uno de los objetos más cotidianos y a la vez más ignorados de toda nuestra historia. Pero bueno, la historia da un giro súper interesante al llegar al antiguo Egipto. De repente, las prioridades cambian por completo. Ese bloque para evitar insectos se transformó en algo mucho más profundo. Se convirtió en una necesidad espiritual, en algo verdaderamente sagrado. Para que te des una idea, los egipcios fabricaban estas piezas usando madera, marfil y hasta mármol pulido. Ellos creían firmemente que la cabeza era el centro de la vida espiritual, por lo tanto, tenía que estar elevada, venerada y súper cuidada, incluso cuando estaban profundamente dormidos. Y no eran simples bloques lisos. Cada pieza estaba tallada con detalles increíbles y figuras de los dioses. De hecho, estas obras de arte acompañaban a los faraones hasta en sus tumbas. Se las ponían debajo de la cabeza a los difuntos para espantar a los malos espíritus y proteger su alma en el viaje al más allá. Aunque claro, también había un motivo súper práctico y terrenal. Imagina el calor abrasador de Egipto. Mantener la cabeza elevada mejoraba muchísimo la circulación del aire alrededor del cuerpo. Así que rápidamente estas bases duras se convirtieron en el símbolo definitivo de estatus y poder. Ahora, viajemos a miles de kilómetros de ahí, a la antigua China. Aquí el arte del descanso tomó un camino alucinante. Durante más de 10 siglos, distintas dinastías perfeccionaron estas bases usando materiales impresionantes. Hablamos de bronce, bambú y porcelana finamente trabajada, que eran la obsesión en las habitaciones de la élite. Y aquí viene lo más fascinante: su filosofía médica. En esa época creían que los materiales suaves eran súper peligrosos. Sí, peligrosos. Pensaban que las camas blanditas te drenaban la salud, te robaban la energía del cuerpo y, peor aún, no servían para nada a la hora de mantener alejados a los demonios. Por ejemplo, el jade valía una fortuna, porque decían que te hacía más inteligente si dormías sobre él. Y desde la dinastía Sui hasta la Song, unas almohadas de porcelana súper detalladas se convirtieron en la regla de oro para tener un sueño seguro y reparador. De esta época surge una anécdota increíble. En Asia existían las famosas almohadas del opio. Eran básicamente ladrillos rígidos, pero la gente que fumaba juraba que bajo los efectos de la sustancia, ese bloque de piedra se sentía exactamente igual a una nube súper suave. Increíble, ¿no? Mientras tanto, en Occidente la historia era totalmente distinta. Las élites de la antigua Grecia y Roma fueron las primeras en decir, ¿saben qué? Nosotros queremos suavidad. Empezaron a rellenar telas con paja, cañas y plumas lujosísimas, buscando pura y exclusivamente el placer físico de descansar. Pero el verdadero punto de inflexión, el que lo cambió absolutamente todo, llegó en el siglo XIX. La revolución industrial metió el acelerador a fondo. De pronto teníamos hilos industriales, tintes nuevos y producción en masa a una velocidad que el mundo jamás había visto. Antes de esto, la diferencia de clases era brutal. La clase trabajadora tenía que rellenar sus camas con cáscaras secas de cereales y cosas súper ásperas. Solo un puñado de privilegiados conocía lo que era dormir sobre la suavidad inigualable de las plumas de ave. Pero las fábricas lo democratizaron todo. Ese objeto que durante miles de años fue un lujo inalcanzable reservado solo para faraones, emperadores y gente de la nobleza, de repente se convirtió en algo básico, en algo que no podía faltar en ningún hogar. Piénsalo un segundo, es una transformación tremenda. Pasar de dormir sobre una piedra fría para evitar que te coman los bichos a tener este tejido suave, decorativo y súper versátil que es el protagonista de nuestras noches hoy en día. Y así llegamos a la actualidad.
Hoy ya no nos preocupamos por espantar demonios ni bloquear insectos. Ahora todo se trata de ciencia exacta. Nos enfocamos 100% en la ergonomía y en cuidar nuestra columna vertebral. El consenso médico de hoy es súper claro. Si quieres descansar de verdad, tu cabeza, tu cuello y tu columna tienen que estar perfectamente alineados. No hay debate. Y eso es lo que ha impulsado el diseño de alturas y densidades calculadas al milímetro. La ciencia nos da los datos exactos. Por ejemplo, si duermes boca abajo, necesitas una altura bajita, de unos 10 centímetros. Es lo ideal. Y por cierto, esta es también la medida que recomiendan los pediatras para que los niños pequeños duerman seguros. Ahora, si eres de los que duermen boca arriba, necesitas una altura media, digamos de 12 a 13 centímetros. El soporte debe quedarte justo por debajo de los hombros y tiene que tener una firmeza intermedia para que no amanezcas con los músculos tensos. Y finalmente, si duermes de lado, necesitas unos 15 centímetros de altura. Es matemática pura. Es la dimensión exacta que requiere tu cuerpo para mantener tanto el cuello como el eje de la columna completamente rectos durante toda la noche. La ingeniería de los materiales que usamos hoy es una absoluta locura. Fibras huecas siliconadas, látex transpirable, espumas viscoelásticas que memorizan la forma exacta de tu cabeza, son el pico tecnológico de una búsqueda de confort que literalmente lleva milenios. Así que, esta exploración nos deja con algo para pensar. Esta noche, cuando apagues la luz y apoyes la cabeza en esa superficie suave, recuerda que no solo estás sobre una almohada, estás descansando sobre más de 9000 años de evolución, de supervivencia y de muchísima ciencia. Que descanses,